Diego Genú, buenas tardes, ¿cómo Mati, estás? querido, ¿cómo andás? Bienvenido, ¿todo bien? Cada vez mejor. Me alegro. ¿A quién le importa la política, Diego Genú? Grandísima pregunta. ¿A quién le importa la política? ¿A quién le importa este cierre de listas, la campaña que arranca en la provincia de Buenos Aires? La expectativa de, más que quién gana, quién pierde, la primera, la tercera y qué sé yo, es cuánta gente va a ir a votar. ¿Qué Sí. estás viendo ahí en eso? Bueno, se dilató la negociación, la discusión, creo que en los dos campamentos principales, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Es todo un capítulo lo del peronismo y también es un capítulo lo del frente de la derecha. Hay heridos en todos lados, hay unidad en los dos bloques. La política le interesa obviamente a los políticos, después hay una sociedad que obviamente rechaza el plan Milei y está esperando a alguien que la represente. No sé con qué atención, lo vamos a ver, Sí. siguió este cierre de listas, ¿no? Si uno mira el logo, el mensaje de Fuerza Patria, bueno, pareciera que no hay nada demasiado nuevo para convocar, no a los convencidos, sino a los que justamente se desconectaron por distintos motivos de la dinámica de la política. Entonces, es un gran interrogante. ¿Cuál es la expectativa? ¿Qué se dice? Porque están quienes creen que, producto de que la elección bonaerense está naturalmente nacionalizada y demás, va a generar mayor atención, entonces la gente va a ir a votar y qué sé yo. Sin embargo, ya vimos lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, votó la mitad del padrón porteño, vimos lo que pasó en la provincia de Santa Fe y particularmente en Rosario, el 48%. Sí. Lo que está pasando en general en las provincias, salvo Formosa, que es un caso atípico, que votó muchísima gente, casi 70%, pero incluso menos que lo que habitualmente votan. Es decir, evidentemente lo que se viene observando es que la gente no está desesperada por ir a votar. Sí. ¿Qué información tenés sobre qué esperan los distintos actores de la política bonaerense para el 7 de septiembre? Yo creo, por lo que hablé con algunos de los que estuvieron en el cierre de listas, va a haber dos instancias. Una primera instancia donde empiezan a calentar motores lentamente, empieza hoy. Otra instancia es a partir del 17 de agosto, cuando se cierren las listas nacionales y conozcamos también quién va a encabezar las listas para el Congreso Nacional por la provincia de Buenos Aires, tanto de Fuerza Patria como de La Libertad Avanza y el bloque aliado, la colectora del PRO. Claro, porque quedó, para el que no recuerda, en el 17 de agosto el cierre de quiénes van a ser los candidatos a diputados, senadores a nivel nacional, justo antes de la elección bonaerense del 7 de Exacto, septiembre. entre el 17 de agosto y el 7 de septiembre hay 3 semanas Picante. donde se van a superponer los candidatos nacionales Claro. con los candidatos. Se van a confundir un poco esas campañas. Se ¿no? van a confundir, van a probablemente a hacer campaña juntos. Uno imagina, Claro. por ejemplo, si Sergio Massa fuera el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, bueno, ahí lo vas a ver a Sergio Massa, en el caso de que fuera, de que quisiera, de que reuniera los consensos, lo vas a ver con Gabriel Catopodis, Verónica Magario, Malena Galmarini, Bueno, Malena Facundo Galmarini Tignanelli. Es candidata. Malena Exacto, Galmarini. exacto. Los candidatos que se acaban de cerrar, que en esa madrugada eterna del sábado para el domingo hasta las 5 de la mañana, bueno, esos candidatos van a ir a competir, obviamente una elección muy importante donde el gobernador Kicillof se juega mucho, Se juega mucho Kicillof, ¿no? Sí. muchísimo, y bueno, Se juega logró... mucho el peronismo, pero Kicillof tiene una partida particular, ¿no? Sí, sí, Un porque partido además, especial. bueno, es el test decisivo para Kicillof que se está recibiendo de líder como gobernador, en tensión con Cristina, en tensión con la Cámpora especialmente, pero bueno, es De un líder de proceso, una parte por lo menos, ¿no? sí, es un proceso de emancipación de Kicillof con respecto a Cristina. Sí, este fin de semana se terminó de verificar. Sí, 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 sí. La sí. respeta, la reivindica, etcétera, pero no la obedece. No se ordena en la no estructura. hay antecedentes de una instancia de este tipo. Kicillof, que es un dirigente que está en los primeros planos de la política desde hace más de 10 años, 11. Bueno, es la primera vez que contradice el deseo de Cristina de forma tan explícita. Bueno, se habla de esta comunicación que hubo Sí. entre ellos, Un llamado de Cristina Axel. un llamado de Cristina Axel donde el gobernador, bueno, no cedió, según dicen de un lado y del otro, a lo que pretendía Cristina. Y bueno, ahí están los candidatos en las dos secciones electorales principales. Catopodis en la primera,
la más numerosa hoy, Sí. Verónica Magario en la tercera. En un momento, bueno, creo que lo charlamos en más de una oportunidad, yo creo que Magario, Catopodis eran dos candidatos que desde el primer momento figuraban en las especulaciones, porque efectivamente miden bien, no son de los que más enemigos tienen en el cristinismo. Magario es una dirigente que es la vicegobernadora, fue intendente, pero tiene o tuvo diálogo con Cristina, Sí, sí, claro. de las pocas, si se quiere, pero bueno, evidentemente Cristina no la quería y Axel, bueno, se impuso. Y ahí hay todo un mensaje, ¿no? En cuanto a ese liderazgo que está en construcción y en cuanto a, bueno, cómo va a ser la campaña. ¿Van a hacer campaña juntos Claro. después de esto? ¿Van a hacer campañas separados? Bueno, ¿cómo va a ser? Sí, una campaña en unidad y comandada por Axel parecía ya difícil antes del cierre, ¿no? Sí. Y bueno, ahora le agrega dificultades. Sí, uno supone que los vamos a ver a todos juntos. El tema Sí. es que, bueno, va a ser difícil la convivencia. Lo que no se pudo coordinar, acordar en 1 año y medio, 2, de gobierno de Milei, va a ser difícil que se coordine simplemente para Sí. la aparición en público. A ver, llegan juntos no unidos, ¿no? Sí. Y eso ya pasaba, Sí. ya se vio. Y Sí. si no era por la detención y proscripción de Cristina, muy probablemente estábamos a este sábado directamente con listas distintas, Sí. me parece, ¿no? Sí. Ese episodio generó que, bueno, lo que dijo Cristina, hay que ganar septiembre para ganar octubre, eso medio que obligó a ir juntos en una lista, sobre todo la unidad de la derecha, pero después claramente ya no hay una unidad conceptual, un proyecto común, hay tensión y que quedó, bueno, evidenciado, como suele quedar evidenciado, de la peor manera, pero incluso hasta te diría, por estas horas, más allá de las cosas que circulan, al menos públicamente, por ahora, Sí. con bastante responsabilidad, no los vemos, ¿no? Tirándose cosas por los medios. No, bueno. A lo que se sabe. Eso lo que se podríamos decir que es lo único positivo No. para el peronismo, Claro. haber dejado de enviarse mensajes a través de los medios de comunicación o de las redes sociales y Por ahora. discutir entre cuatro paredes. Por ahora, y uno supone que va a ser así de acá en adelante. Sí, Yo de te hecho hay diría- cosas muy sutiles, perdón que te interrumpa, Sí. pero Malena Galmarini acaba de publicar en su cuenta de Instagram una historia que dice, y el premio a los huevos de platino es para, y pone una foto de Sergio Massa, profunda admiración por vos, te amo hasta el infinito y más allá, dice, ¿no? Huevos de platino, o sea, evidentemente está queriendo decir que, bueno, su marido tuvo mucha paciencia, digamos. Sí, sí, bueno. Ponele, qué sé yo. Ese tipo de cosas son apenas una muestra, ¿no? de que, bueno, que la cosa está picante. Sí, la tensión obviamente principal era entre Kicillof y Máximo Kirchner. Sí. Uno dice el kicilofismo y la cámpora, el movimiento de Derecho al Futuro y la cámpora. Sergio Massa evidentemente era, y así se promocionó desde hace tiempo, uno de los principales abanderados de la unidad. Sí. Era el que no tenía plan B, según me decían distintos actores de esta negociación. Haciendo equilibrio ahí. Sí, y el que no tenía pensado armar algo por afuera, ya lo Claro. armó en su momento, el Claro, Frente claro. Renovador. Sí. En cambio, Kicillof sí tenía plan B. Bueno, lo vimos, circuló. Sí. La lista corta, los comunicados de Movimiento de Derecho al Futuro. La Cámpora también es una organización que podía competir por su lado. Claro. Bueno, el Frente Renovador hubiera estado en una situación incómoda para competir contra Kicillof y contra la Cámpora. Entonces, sin duda fue, y eso lo reconocen todos, el principal impulsor de la unidad, le tocó ese rol. Kicillof también discutió un presupuesto que flotaba en el ambiente desde hace mucho de 30-30-30. Kicillof mandó a decir, no, Massa no tiene 30, Massa tiene menos en esta negociación, es el sector de menor poder, más allá obviamente de la importancia de Massa como dirigente político nacional. Sí. Hoy por hoy está muy disminuido el Frente Renovador, no tiene nada que ver con lo que fue en su momento, en el 2013. Tienen más intendentes Kicillof, por supuesto, tiene más intendentes Cristina. En ese marco se logró un acuerdo. Yo creo que la decisión de la Corte Suprema de marginar a Cristina del juego democrático, de enviarla a la prisión domiciliaria, solamente generó un efecto de tregua por algunas semanas. No creo que se hubieran separado de todas maneras, estaban
condenados a la unidad, pero es una unidad, como vos lo decías, y lo venimos diciendo también, una unidad sin proyecto común. Después de las elecciones va a ser difícil otra vez que eso se ordene, ¿no? O si se ordena va a ser detrás de un liderazgo. Por eso... Claro, por eso van a ser importantes los resultados para ver cómo se reconfigura internamente esas dinámicas, ¿no? Sí. Hay que ver, bueno, Kicillof se juega mucho, es el liderazgo emergente, sin duda, en el peronismo, es el liderazgo, la vocación de liderazgo que está mostrando Kicillof, no la había mostrado antes, se juega mucho por eso, y también es importante cómo van a jugar todos, porque si juega Kicillof solo y los demás dicen, bueno, esta no es una competencia donde yo arriesgo tanto, que arriesgue Kicillof, bueno, es una parte del peronismo, sabemos que no es todo. Sí, pero a nadie le conviene perder más. Entiendo que se juega fuerte por la proyección, por el liderazgo, por lo que apostó, por el lugar que fue a buscar, es Axel. Pero si el peronismo pierde, se le complica el proyecto político en general al peronismo, porque entiendo, ¿viste? Esta cosa de, bueno, sí, no sería la primera vez que el peronismo pierde una elección intermedia. Sí, pero es otro contexto. Sí. Un peronismo en repliegue, ¿no? En retroceso, con su principal dirigente presa, con la Libertad Avanza yendo por todo. Digamos, no sería una derrota más de las tantas que ha perdido en elecciones intermedias el peronismo. Por lo tanto, la verdad, que hoy en el peronismo esté calculando que una derrota perjudica a tal o cual y no a todos, me parece que no la está viendo. Sí. Por eso, más allá de la militancia y los grupos intensos de adhesión, la sociedad piensa que es el mismo proyecto, ¿no? Claro. Las diferencias... Y está esperando también. Sí, la sociedad opositora sin duda está esperando que el peronismo la represente esta nueva realidad. Bueno, ahí ya hay un dilema mayor. Es cómo dar cuenta de esta realidad, ¿no? Con todo lo que venimos contando y viendo, de pauperización, de una inflación que está por debajo del 2%, pero sin embargo los mismos datos o los mismos números del INDEC te muestra que los salarios están perdiendo desde hace 4 o 5 meses con la inflación. La realidad del pluriempleo que no suele ser enunciada siquiera por la dirigencia política. No. Bueno, ¿cómo se convoca a esos sectores, ¿no? que están desconectados muchas veces de la política? Sí, y que están concentrados, vos decís en tu nota en el Destape, naturalmente, ¿no? En su propia supervivencia, en sobrevivir el día a día, en llegar ni siquiera a fin de mes, en llegar a completar los ingresos necesarios de ese día para subsistir. Bueno, en ese sentido es interesante también un trabajo que publicaste sobre el boom del cuentapropismo, ¿no? Y también la fragmentación brutal del mercado laboral, que es parte del objetivo del gobierno y que no encuentra por ahora en la política esto, ¿no? Alguien que ubique ese problema como central, ¿no? En las propuestas. Sí, yo citaba ahí un politólogo que se llama Matías Mora Cáceres, justamente de la tercera sección electoral, publicó una nota muy interesante en un sitio alternativo que es el sitio ANRED, y ahí da cuenta de esta realidad. Él habla de los manteros digitales, ¿no? Y de lo que uno ve en los estados de WhatsApp de muchos de nuestros amigos muchas veces, vendiendo las cosas que antes uno tenía en su casa, en desuso. Hablemos de lo que se te ocurra, desde ropa hasta libros, hasta bueno, la producción que uno puede hacer, o productos, alimentos, comestibles, lo que se te ocurra. Bueno, lo que era la changa, pero ahora a través de las redes sociales, del estado de WhatsApp, del estado de las cuentas de Instagram, de Facebook. Bueno, todo eso es para tratar de inventarse un sueldo. Él menciona este caso, él utiliza este término, dice feriantes digitales, manteros digitales, que ocupan el lugar, bueno, que antes quizá tenía el sindicato, tenía el Estado. Bueno, ahora cada uno sobrevive como puede, tiene que compensar ingresos porque la plata que tiene no le alcanza, o el laburo que tiene no le alcanza para llegar a fin de mes. Y también menciona otro fenómeno que es también sintomático, que es el de los llamados cajeros, que son como intermediarios que te venden fichas para las apuestas online. Él dice, muchas veces son mujeres, y cita el dato de que hoy, bueno, la desocupación más alta está entre las mujeres de 14 a 29 años, está en 19,2% a nivel nacional. Tenemos una desocupación que está alrededor del 8%. En el caso de los pibes jóvenes y de las pibas jóvenes es mucho más alto. Y el de las mujeres es récord realmente. Estamos hablando en esa franja etaria, entre las mujeres jóvenes, de una desocupación que hace recordar a 2001, desocupación plena. Bueno, él dice,
en muchos casos son pibas las que hoy hacen esa tarea, que es una tarea riesgosa, porque vos sos Sí, intermediario claro. al margen bueno, de muchas garantías que tendría obviamente un laburo, una actividad que a veces puede ser perseguida, ¿no? Sí, los casinitos, ¿no? Se les llama Exacto. también, que habla de esto también, de las estrategias de supervivencia, ¿no? No es más que eso. Es Sí, gente sobreviviendo al día a día, muy lejos de todo esto de lo que estuvimos hablando recién, ¿no? totalmente. Totalmente desconectados y naturalmente desconectados de quién va a ser el primero, el tercero, el de la cuarta, el de la quinta, ¿no? Totalmente separados de esa discusión que hoy por estas horas, naturalmente porque es en la época del cierre de listas, porque arranca la campaña, después veremos cómo se transforma eso, qué intento hace la política para vincularse con esos sectores, pero hoy estamos en dos mundos distintos, la política y la gente en esta supervivencia diaria, ¿no? Sí, además él dice algo, Matías Mora Cáceres, que me parece interesante. Discute con el gobierno, lo Ajá, hace, él es parte de politólogo, es un militante del peronismo, pero digo, discute con el gobierno ¿en qué sentido? En el sentido de que dice, esto no es vocación emprendedora, claro, como dice Milei, este no es el dinero individual, esto es la gente rascando la olla y claro. el ingenio popular de toda la vida, inventándote un ingreso, ¿no? Entonces me parece interesante porque, claro, Milei, su grupo, en las redes sociales de la extrema derecha te van a decir que eso tiene que ver con que están floreciendo la libertad individual. Sí, Él claro. dice, no, hoy no tenés el sindicato en muchos casos, vos estás en la precariedad, Sí. estás en la informalidad, no tenés el Estado porque el Estado no llega. Bueno, te queda, bueno, inventarte como puedas ese ingreso a través de las variantes que tengas a mano, ¿no? Entonces, sería interesante que la política, yo creo, sobre todo, y no solo el peronismo, los que están en desacuerdo con el proyecto de Milei, pudieran enunciar toda esa realidad, dar cuenta de esa realidad, bueno. Sí, y vinculado con la elección bonaerense que se viene y toda esta rosca, es no solo en el conurbano bonaerense, porque también hay otros focos Sí, de complejos, de aumento del desempleo, de aumento de la pobreza, de la precarización total en los grandes centros urbanos en general, pero que afecta especialmente cuando vos ves los datos oficiales del INDEC, desocupación, el impacto de este tipo de mecanismos de supervivencia están afectando por la cantidad de gente que vive, especialmente en el conurbano bonaerense, a donde va la política ahora a tratar de conseguir el voto, ¿no? sí. Y en todo el país, el otro día en el Sí, pase sí. hablábamos de la situación en Córdoba, donde también cae la imagen de Milei. Sí, claro. Cae, claro, desde una Concagua, Claro, cae desde algo muy alto. desde Sí. el 74% Sí. que obtuvo Milei contra Massa en el balotaje, hoy la imagen positiva de Milei es 55%. Bueno, hay un 20% que dice no me alcanza. Y los jubilados especialmente, bueno, hay sectores resentidos de la industria en Córdoba que tiene Petroquímica Río Tercero y así podemos contar infinidad de situaciones donde hay despidos. Bueno, muchos de esos sectores votaron a Milei en todo el país y hoy también se repliegan. Entonces hay un cálculo también, no sé si es a veces acertado o no, pero bueno, ¿quiénes son los que no van a votar? Un poco volviendo al comienzo de la charla. Sí. ¿Son los que votaban al peronismo históricamente o esos ya dejaron de votar? ¿Son los que votaron a Milei? Bueno, ahí hay Sí, sí. una pregunta y una especulación en algunos sectores. Bueno, que no vayan los pibes a votar, este precariado, este nuevo precariado, los plataformizados, no van a votar. Bueno, quiere decir que Milei va a tener menos votos. No se habla de convocarlos, se habla de, bueno, si no van ellos, nos conviene a nosotros. Un cálculo discutible, ¿no? Pero hace un rato también hablaba con un consultor y me decía, hay intendentes del conurbano que están viendo que en sus distritos va a votar el 45% del padrón, Sería el tremendo. 50% del padrón, el 55% del padrón. Estamos hablando de un ausentismo récord, si eso se comprueba. Sí. Falta todavía, la campaña, como decimos recién, arranca, pero las primeras Pero un escenario de mediciones- 50% de participación electoral en la provincia de Buenos Aires es un drama. Sí, Es un drama, ¿no? sí, En este contexto. Porque además que es algo difícil de relatar. ¿Qué es eso que no está? Porque, bueno, de quién es, ¿no? ¿A quién dejó? ¿Por qué no va? Es difícil, es justamente el poder del silencio que tiene, la abstención o no ir o el desenganche, reside en parte en que cada uno le pondrá su propio relato a esa abstención o a ese
de alguna forma ese desenganche de algún sector de la sociedad de la política. Ahora, es un problema para todos. Sí, yo creo que para todos y especialmente para los opositores a Milei, Claro. porque Milei reina con un 30%, puede reinar en ese marco de apatía. Y se nutre de eso, sí. Y se nutre. De Es ese una espíritu. victoria de Milei el ausentismo en cierta medida. Por un lado, son exvotantes de Milei. También creo que lo charlamos. Uno puede decir, bueno, el rechazo al sistema político hoy también incluye a Milei. Y hay muchos que dicen, te voté una vez, pero ya. Y para muchos pudo haber sido la última esperanza. Así, bueno, después de un sistema totalmente roto, que defraudó una vez, 2 veces, 3 veces. Bueno, apuesto por este con una motosierra en la mano, tampoco. Bueno, ya está, ¿no? Sí. Para algunos será eso, para otros será que nadie los está yendo a buscar, nadie los está yendo a escuchar, a interpelar. No ¿no? está, claro, no se está aludiendo a la situación de decenas de miles de personas que están desconectadas. Pero sí, una democracia de baja intensidad le rinde a Milei, le rinde, porque él puede decir con esto, con el 30% de los votos positivos de un padrón donde la mitad no vota, con el 30% del 50 o del 60, a Milei le alcanza para decir, vamos bien. Entonces, obviamente que el desafío de la oposición y del peronismo en particular me parece que es convocar a todos esos sectores. Ahora, Milei también se juega mucho en esta elección. Sí. Y en gran medida por la lectura que se haga en los mercados del resultado de las elecciones bonaerenses, ¿no? Y en un momento en el que vos lo contás también en tu nota, hay tensión, el voto del mercado también cuenta, por eso se está jugando tan fuerte a la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional, ¿no? Sí, y no está jugando con todo, con el triángulo de hierro alineado, ¿no? Ese triángulo de hierro no existe más, al menos como lo conocíamos. Entonces, bueno, ahí hay un dato, porque el músculo digital lo tiene Santiago Caputo, lo tienen las fuerzas del cielo, lo que se llamó en algún momento las fuerzas del cielo, y están marginados de la toma de decisión. Entonces, es Por lo la menos vieja política. por lo menos del armado de listas, ¿no? Del Después armado les queda gestión, caja, Eso. sectores sensibles. Sí, le queda La CIDE, la FIP. para garantizar la sobrevida de sus nietos, pero Claro, algunos claro. de ellos. Pero Sí. en la campaña hay que ver cómo están. Si Claro. uno se pregunta cómo va a estar el peronismo va a mostrarse unido, va a tirar para el mismo lado, es una pregunta válida, pero también es una pregunta válida Sí, claro. del lado de la derecha, si Santiago Caputo y su sector van a jugar fuerte. ¿Y qué va a hacer el menemismo de Karina, que no conoce ese territorio, ¿no? La calle online, Claro. como dicen ellos? ¿Quién Son va a jugar ahí? Rosqueros vieja escuela. Exacto. Los Lule Menem, pareja. Sé que Martín Menem contrató a gente también para que le maneje las redes sociales, Sí, etcétera. sí. Bueno, pero arrancan de muy atrás. Otra lógica. además. Con los otros, Sí. sin duda, que son especialistas, son aviones en ese territorio. No, bueno, ahí Karina Milei evidentemente fue a buscar la vieja política, los intendentes, los que te rosquean la calle. Digamos, todo bien con las redes, pero los que te rosquean la calle, Sí. los que mueven el barrio de alguna forma. Son los que Sebastián están- Pareja, el viejo menemismo. Claro. Los sobrevivientes del menemismo. El menemismo realmente existente. Porque a veces hay un Menem ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Pero los que sobrevivieron y siguen activos están con Milei. Los Menem que siguen haciendo política están hoy en el gobierno. Ahora, esas tensiones entre los Menem, Karina y los Menem, y Santiago Caputo, su tropa y demás, también las tensiones entre Milei y Villarroel, que en las últimas semanas fueron brutales, que se plantea evidentemente como una alternativa, viene Sí, construyendo sí. una alternativa. También las tensiones en el equipo económico, en principio, no necesariamente por internas, pero sí con el mercado, ¿no? Sí, internas Estuvieron también. Subiendo y bajando tasas, ¿no? Estuvieron como ahí como Ahí hubo una encontrándole- interna que Ah. la cuento en Sí. el destape, también algunos otros colegas la mencionaron. Bueno, el gobierno desarmó las LEFI. En una Sí. época, Melconian hablaba de velociraptores, ¿te acordás? Sí. Hablaba de monstruos que se le aparecían a Macri. Bueno, hoy los monstruos tienen otro nombre, pero se le aparecen también a Milei, Sí. porque la estabilidad corre peligro, porque la estabilidad no puede darse por sentada. Y los bancos le avisaron a Santiago Bausili, que es el socio de Toto Caputo en la consultora Anker, el presidente del Banco Central de la República Argentina, le dijeron, si desarmás esas letras que estaban pagando una tasa de interés redituable para los bancos, nosotros no damos garantía de que esto funcione. Santiago Bausili lo transmitió.
Y en el gobierno primó el criterio de otro desconocido, que es Pablo Quirno, el secretario de Finanzas. Dijo, bueno, no pasa nada con los bancos. Después tuvieron que retroceder, Sí. por eso yo digo lo del juego de la OCA, Claro. y dieron una tasa mucho más alta. Más alta que la que tenían antes. Sí, Claro, sí. amagaron con bajar la tasa para que vuelva el crédito, con el supuesto de que la economía real iba Sí. a funcionar, y todo el mundo, los que tienen los fierros, fueron al dólar. Esa interna muestra que también hay en el corazón del equipo económico, en el mundo, en el pago chico de Toto Caputo, también hay tensiones. No es solo la política que vemos, y eso explica la improvisación, el ida y vuelta, una tasa de interés que está en el 47%. Sí, y números que no cierran. Después está el relato, el discurso, todo lo que quieras. No te la pierdas, campeón, todo lo que quieras. Pero después hay números que no cierran. Sí. Y ir a una elección como la que se juega este año, con todas esas tensiones en tu cancha, en el sistema financiero, no debe ser joda para el gobierno. Sí, y lo ven actores del poder. No sé, creo que sí, que arriesga mucho Milei. No tiene a todo el gobierno detrás de este proyecto. O sea, él decidió Claro, ir claro. con su hermana y los Menem a esta elección. Y ahora uno puede sumar a Santilli, a Ritondo en la provincia de Buenos Y Aires. tiene que salir bien. Y sí, ¿Tiene que porque salir bien o perder se en la complica? provincia va a generar una tensión muy grande. Ya algunos piensan que esto es una transición, ya algunos ven, bueno, no le da la nafta para gobernar. Después habrá que verlo, pero es llamativo, es una especie de máquina de expulsar aliados, Milei, ¿no? En Sí. lugar de sumar aliados, va dividiendo. No, y además, mucho ruido que va a aparecer. Ya empezaron las denuncias de candidaturas compradas, lo que pasó también con el concejal vinculado Sí. al Cordobán en el norte, favores sexuales, las cosas raras que están pasando Las en la- investigaciones contra los Menem, que los Menem va a ser difícil que no responsabilicen a Santiago Caputo por Cosas esas que pasan con investigaciones. ANSES, ¿no? Todo ese ruido va a aparecer, sobre todo si no ordena la interna, ¿no? Porque lo de Sí. las últimas semanas me parece que es una muestra de eso. Sí, no sé el presidente si está para eso, porque me parece que la que decide ahí es la hermana, ¿no? Claramente. Entonces, bueno, es un experimento riesgoso en múltiples planos, pero lo charlábamos, bueno, en lo económico está muy a la defensiva, la cuestión del dólar va a ser central. Sí. Y el gobierno está llegando con lo justo, ¿no? Aumentando la tasa en forma descomunal para tratar de controlar el dólar. Sí, Hay que ver incluso- si el fondo desembolsa lo que queda. Bueno, y a contramano de eso está aumentando subsidios por estas horas también para justamente que no se dispare la inflación, que no aumente más todavía el costo de vida en plena campaña. Bueno, la Sí. tiene complicada por varios lados, ¿no? Sí, le quedaron lejos las elecciones al presidente. Bueno, Diego Genud arrancó la campaña, ya iremos charlando de qué se trata esto y qué interés levanta o no en la sociedad la elección bonaerense, sobre todo porque se juega mucho en la provincia de Buenos Aires, pero también a nivel nacional. Más Sí. allá de que lo hemos charlado y esto es parte de la conversación también, te miran en Posadas y te dicen, ¿qué carajo la tercera? No tengo ni idea qué están votando. Bueno, pero tiene impacto a nivel nacional también lo que suceda en las próximas semanas en la provincia de Buenos Aires. Sin duda. Diego Genud, gracias amigo, buena Gracias, semana. Mati, querido.